¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares es una técnica que ha desarrollado Bert Hellinger, que un poco lo que nos ayudan es saber los problemas que tenemos cuando una persona, por ejemplo, tiene una situación que se repite constantemente en su vida. Eso nos hace suponer que hay un tema genético detrás. Entonces, las constelaciones familiares es una técnica que desarrolló Bert Hellinger y nos ayuda a estudiar un poco la familia para ver qué consecuencias tiene para una persona la pertenencia a un sistema familiar concreto. ¿Por qué decide escribir este libro? Bueno, en principio yo nunca me lo planteé, pero fue una propuesta porque di una conferencia en una librería y alguien vio que lo explicaba de una manera muy sencilla, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de constelaciones familiares la gente lo asocia a la astrología y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y como es una técnica muy impactante, a veces resulta un poco difícil de entender, ¿no? Y entonces el motivo es un poco para aquellas personas que a lo mejor nunca habían hecho ningún tipo de trabajo personal, pues que pudieran entender fácilmente lo que significa esta técnica y los beneficios que obtendrían si lo aplicasen en su vida. Y, por ejemplo, la falta de prosperidad puede ser causa ¿de qué? Bueno, de no tomar a la madre o al padre. Una de las cosas que dice Bert Hellinger es la importancia que tiene para cualquier ser humano su padre y su madre, porque todos venimos de una madre principalmente, ¿no? Y de un padre también, pero estamos 9 meses en el vientre de la madre. Entonces, la prosperidad, cuando alguien toma a sus padres tal y como son, haya ocurrido lo que haya ocurrido, entonces esa persona se siente como sostenida por la vida y entonces brilla y tiene prosperidad en la vida. Cuéntenos qué es la empatía. Bueno, la empatía es la capacidad de empatizar con las otras personas, ¿no? Entonces, cuando hay gente que viene a mi consulta, lo que hace es no empatiza nada con sus padres, lo juzga, porque no existen padres perfectos, ¿no? Entonces, la persona se dedica a juzgar. Entonces, a través de la empatía o de la compasión, yo diría mejor compasión, uno llega a entender que sus padres también fueron unos niños, que también tuvieron unas limitaciones, ¿no? Y que en cada momento lo han hecho de la mejor manera que han sabido, que han podido. ¿Y la presencia del padre en la familia es reconocida? Sí, por supuesto. O sea, el padre también es una figura muy importante. Digamos que la madre cubre la parte afectiva, la madre representa la vida, pero después, cuando el hijo se abre al mundo, la parte profesional y la apertura al mundo viene a través del padre. Y sobre todo para los hombres, que se nutren de la energía del padre, y las mujeres se nutren más de la energía de la madre. Dice usted que tenemos todos la obligación de ser agradecidos. Sí. No lo somos. Mucha gente no, mucha gente se convierte en juez de su padre y de su madre pensando que lo harían muchísimo mejor que ellos. Y se olvidan que nuestros padres nacieron en un momento histórico. Claro, ahora vivimos en una sociedad de información, donde hay un desarrollo del mundo de las terapias increíbles, pero es que nuestros padres no tuvieron nada de esos. ¿Cómo fueron educados? El hombre fue educado, no exprese tus emociones, tú no ayudes a la mujer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora los hijos juzgan a los padres, pero se olvidan que si ellos hubiesen recibido esa educación, hubiesen actuado de la misma manera. Cuéntenos cuáles son las 3 leyes sistemáticas. Sí, Bert Hellinger ¿O en qué consisten? Sí, dice que la familia es un sistema y como cualquier sistema está sujeto a unas leyes, ¿no? Entonces existen 3 leyes o principios que si nosotros lo sabemos y los aplicamos a nuestra vida va a fluir mucho mejor. Entonces la primera es la ley del orden, donde cada uno cuando viene a un sistema familiar ocupa un lugar, ¿no? Esto que parece muy sencillo no es así. Imagínate que el padre ha emigrado, entonces el primer hijo varón se va a colocar en el lugar del padre, entonces ahí ya habría una alteración del orden, ¿no? Y después ocupamos su lugar en nuestra familia y después también cortamos el vínculo con amor con nuestra familia de origen o genética y construimos nuestra propia familia. Esto sería brevemente lo que es la ley del orden. La otra es la ley de pertenencia o no exclusión, que significa que todos tenemos el derecho a ocupar nuestro lugar en el sistema familiar y esto nos garantiza el sentirnos sostenido por la vida. Entonces nadie puede ser excluido. Entonces a veces la exclusión es por dolor. Imagínate que en un sistema familiar hay un drogadicto, un alcohólico. Si el sistema lo excluye, la siguiente generación se va a identificar con el excluido y va a repetir la misma conducta por la que fue excluida. Y otras veces la exclusión viene por dolor. Imagínate que en una familia muere un bebé con 3 meses. Entonces el sistema no vuelve a hablar de este bebé porque causa dolor. Pero como eso está en el inconsciente familiar, un miembro después se va a identificar con esta persona excluida y se va a autoexcluir.
Entonces, cuando una persona está autoexcluida, un poco pues no alcanza el éxito, ni el amor, ni la prosperidad. Entonces, todos tienen que ser reconocidos y honrados. Y la tercera y última ley es la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Significa que el amor viene de los padres a los hijos y después los hijos se lo dan a sus propios hijos. Esto sería como fluye el amor de padres a hijos. Pero en la pareja, este amor tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Yo doy, pero mi pareja me tiene que dar un poquito más y así la relación va creciendo. Y otra connotación muy importante que tiene esta ley es que cada uno es responsable de sus acciones, pero si hay una injusticia y no se paga en esta generación, siguientes generaciones van a pagar el precio de la injusticia cometida en otra generación. Sí. Lo que pasa es que sí, son las tres leyes fundamentales, pero por ejemplo, Sí. hay gente que cree que ha venido al mundo a recibir. Sí. Y en ningún momento se sienten la necesidad de que ellos también tienen que dar. Sí. Y luego, claro, si uno es un borracho, asqueroso, drogadicto, no sé qué, que es un desecho de la humanidad, lo tienes que acoger y cuidarlo y tal, porque puede venir otro que también sienta que eso es el camino de la verdad. No, no se trata de acoger y cuidar, es decir, también se pueden poner límites, pero uno tiene que saber que es su primo, que es su hermano y que pertenece a su sistema familiar. La pertenencia no significa yo estoy en función de ti, no. Es decir, esta persona se ha comportado así, yo ahora es mi tío, mi primo, pertenece a mi familia, pero no le tengo que dar todo. Es decir, aquellas personas que están acostumbradas a recibir siempre y no dan, están en el lugar de niños pequeños, porque los padres dan y cuando nosotros somos pequeños solo recibimos, pero ser adulto supone que tú tienes que dar y recibir. Pero usted sabe que no es eso. Pero esto se educa a las personas así. Y entonces también hay veces que vienen las personas y dicen, no, es que yo me siento con la obligación de estar dando. Digo, bueno, pues tú estás generando el que otra persona reciba. Y ahí se trata de poner límites. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre la energía masculina y la femenina? ¿Hay diferencia? Sí, claro. La energía masculina es energía de acción, es energía de movimiento y la energía femenina es energía receptiva. Entonces el padre representa, porque ancestralmente el hombre era el que salía, cazaba y la mujer es la reina de la casa. Entonces lo femenino sigue a lo masculino, pero lo masculino está en función de lo femenino, con lo cual no hay nada que sea mejor ni peor, pero sí hay diferencias en la energía. ¿La tristeza puede también tener efecto sanador? Vamos a ver, la tristeza tiene efecto sanador cuando uno no rechaza la emoción. La tristeza, pues mira, hay grandes compositores como Eric Clapton que a partir de la muerte de su hijo, esa tristeza la vivió y de ahí salió una canción que es Escalera al cielo, súper bonita. El problema es cuando la gente se recrea la tristeza y entonces yo estoy triste por sistema y yo tengo muchos beneficios estando triste. Entonces, si alguien viene y su patrón es de tristeza, yo tengo que ver de dónde viene esa tristeza. Porque a lo mejor la madre sufrió una depresión posparto muy grande cuando tuvo a este bebé y por las células espejo el niño empatiza con esta sensación, entonces se trabajaría para poder sanarla. Luego entonces podemos decir que acusamos a Dios con demasiada frecuencia. Sí, acusamos y le echamos a la Dios. culpa de algo que no la tiene, que la tenemos nosotros, que Exactamente. somos nosotros los culpables. Más que culpables, yo siempre utilizo la palabra responsable, es decir, no existen ni buenas ni malas acciones, simplemente es consecuencias. Yo puedo actuar en un momento dado de mi vida de una determinada manera y voy a tener unas consecuencias, pero Dios es imparcial en todo esto. ¿Sanar significa volver a la situación anterior? No. Sanar significa poder comprender y sentir compasión por todo lo que ha ocurrido detrás y tener un aprendizaje. Eso es sanar, es poder ver qué fuerza hay detrás de cada adversidad. ¿Y usted por qué cree que hay personas que les interesa ser víctimas? Porque tiene muchos beneficios, es decir, la víctima obtiene la atención de todo el mundo. Si yo llego y digo, ay, es que estoy fatal, tal, todo el mundo me va a escuchar. Entonces, puedo manipular a los demás y no tengo que crecer, no tengo que hacer ningún esfuerzo por crecer. Entonces, hay gente que alimentan a las víctimas, entonces la víctima tiene muchísimos beneficios. Bert Hellinger dice que las víctimas son los peores porque se creen con derecho a todo y lo visten todo con un lacito de inocencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proceso de separación, imagínate que el hombre deja a la mujer, entonces la mujer se siente víctima, eso le da el derecho a hablar fatal del hombre y al revés igual, cuando cada uno tiene que asumir la responsabilidad. ¿Qué pasó ahí?
¿qué 50% responsabilidad tengo yo y qué 50% responsabilidad tiene la otra persona para que se haya producido la ruptura? Entonces, cuando yo asumo mi responsabilidad, no el 100%, entonces crezco en la vida, hay un aprendizaje. ¿Por qué en las empresas y en los gobiernos no hay el 50% de hombres y mujeres? Esto sí que no lo sé. Esto, claro, el papel, hay un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo del planeta Tierra. Entonces, dentro del inconsciente, la mujer tiene menos conciencia de éxito. Así como al hombre le cuesta más gestionar el trabajo, a la mujer le cuesta más gestionar el éxito. Y cuando tú preguntas sobre el sistema de valores del hombre y la mujer, los primeros valores del hombre son el éxito, la conquista, los amigos, pero para la mujer, en un principio, el mayor valor suele ser la familia. Cuando entra en un proceso evolutivo, después ya ese valor va bajando y el desarrollo personal suyo empieza a subir en la escala. Pero a veces es fácil ver a gente que tiene más confianza o confía más y quizás quiere más a los amigos que a la propia familia. Bueno, el origen es la familia. Uno tiene que ser responsable. Realmente quien siempre está ahí sosteniendo es la familia. Donde uno encuentra su fuerza es la familia. A veces, por ejemplo, cuando alguien no tiene padres o es adoptado, los amigos pueden nutrir igualmente. No es una cosa a expensas de la otra, ¿no? Lo bueno es decir, yo tengo mi sistema familiar, me nutro de mi sistema familiar y también comparto mi vida con amigos. Entonces tengo un bienestar social. ¿Quién es más necesario, el hombre o la mujer? Igualmente, igualmente, no hay prioridad en esto. Igualmente, cada uno tiene su función y lo bonito es la diversidad, es decir, esa energía masculina está complementada con la energía femenina. Lo uno sin lo otro es que es más bonito el día y la noche, el yin y el yang. Son complementarios. ¿Y cuando un hijo rechaza al padre? Esto es lo peor, porque el hijo, aquello que rechazas, tú lo atraes. Si tú rechazas a tu padre por intolerante, tú vas a ser intolerante. Entonces vas a acabar reproduciendo lo que tú rechazas. Entonces este hombre le faltará la energía masculina, le faltará conciencia de éxito, le faltará el desarrollo profesional y a lo mejor lo puede conseguir, pero con muchísimo más esfuerzo o muchísima más fricción que una persona que sienta que su padre le está apoyando y sosteniendo. Y cuando te separas y tienes hijos y encuentras otra pareja, entonces ¿qué pasa? Bueno, primero la separación ha de hacerse desde el 50% responsabilidad. Es decir, si yo tengo un patrón de víctima, voy a traer una persona que es un verdugo. Entonces, el hombre tendría que mirarse este patrón de verdugo, pero si yo no me miro mi patrón de víctima, lo voy a reproducir en mi siguiente pareja. Entonces, cuando yo me puedo despedir de la otra persona asumiendo mi responsabilidad, entonces es cuando voy a crecer. En los procesos de separación, los hijos son completamente inocentes y ni el padre ni la madre deberían hablarle mal el uno del otro. Debe haber un respeto porque cualquier hijo en su corazón lleva a su padre y su madre, lo lleva en su ADN, lo lleva en su sangre. Entonces, cuando hay respeto entre los padres, los hijos se sienten bien y el proceso de separación, dentro de lo traumático que puede ser en un inicio, deja de serlo. ¿La anorexia es un no a la vida? Sí. Sí, porque la anorexia tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación viene a través de la madre, ¿no? Entonces, lo que hay detrás puede ser lo que en constelaciones familiares se llama un impulso de muerte, querer seguir a alguien hacia la muerte, ¿no? Entonces, claramente, el anoréxico o la anoréxica se deja morir. Entonces, esto, por ejemplo, en constelaciones familiares se puede ver muy bien. Dice usted que el precio para salir de una depresión es la humildad. Bueno, es la acción. Si yo estoy deprimido hay algo que tengo que hacer. Y entonces tengo que hacer una acción para salir. Normalmente la gente toma conciencia, hoy la gente va a muchos cursos y aprende muchas cosas, ¿vale? Pero toda esa toma de conciencia tiene que ir acompañada de una acción. Yo puedo tomar conciencia, mira, me pasa esto por esto, pero si luego no dejo de hacer algo y hago un cambio, entonces no ocurre nada, ¿no? Entonces lo que yo digo siempre es, el problema es arrogante y la solución siempre es humilde. ¿Un drogadicto es un suicida a plazos? Sí, porque se quiere morir poquito a poco, se va muriendo, con cada dosis se va muriendo. Lo que habría que ver es, a nivel sistémico, cuáles son las causas por las que esa persona ha elegido la droga. Bert Hellinger dice que en muchos casos la droga es aquello que falta y normalmente falta la energía del padre. Entonces, normalmente cuando el drogadicto toma y reconoce en su corazón a su padre, las cosas empiezan a cambiar.
Dice usted que en los muertos el olvido es una expresión máxima de amor. Sí, el olvido en el sentido de no estar enganchado. Hay personas, por ejemplo, yo he trabajado con personas viudas que habían pasado 5 años y tenían la ropa de su marido, seguían hablando de él como si siguiese existiendo. Entonces, cuando hablamos del olvido, es decir, dejamos que los muertos descansen en paz, los amamos, los honramos, entonces es una fuerza que está detrás de nosotros y nos impulsa a seguir hacia la vida. ¿Y con la muerte cómo debemos llevarnos? Bien. Bien, con la muerte forma parte de la vida. Pedirle que nos siga acompañando. Claro, lo que ocurre es que hay un proceso de vida y de muerte. Quien se pelea con la vida, con la muerte está peleado con la vida también, porque no hay una cosa sin la otra. ¿Y por qué se produce el fracaso en la vida? Pues en algunos casos este fracaso viene de no tomar a los padres, de estar... Quien toma a sus padres tiene fuerza para mirar hacia la vida, pero si yo estoy en reclamación, en lugar de mirar hacia adelante, hacia el éxito del futuro, voy a estar mirando hacia atrás en reclamación a mis padres, con lo cual es imposible que tenga éxito. ¿Qué es una oveja negra? Una oveja negra es aquella persona que ha sido excluida de un sistema familiar, pues eso, un alcohólico, un drogadicto, un pederasta, aquello que el sistema lo valora y le pone una etiqueta de bueno y malo. Y entonces la oveja negra es aquella persona que molesta al sistema. ¿La ley del equilibrio también puede crear conflictos? No, la ley del equilibrio lo que hace es equilibrar las cosas. Cuando hay un desequilibrio, lo que decíamos antes, las personas que siempre están dando van a generar un desequilibrio y las personas que siempre están recibiendo también. Entonces, cuando el sistema se equilibra, entonces es como que aparece un estado de bienestar y de salud. ¿Cuál sería la compensación familiar? Por ejemplo, si uno hace más de lo que le toca. ¿Hay algún tipo de compensación familiar ahí? La compensación familiar, un poco lo que nos dicen es que las injusticias que han sido cometidas en una generación, la siguiente generación las va a compensar. Entonces, por ejemplo, si aquí alguien estafó a alguien en un sistema familiar, a lo mejor los abuelos, los bisabuelos, lo que una generación se calla, lo grita la siguiente. Entonces, miembros de esta familia van a tener, pues a lo mejor se arruinan para compensar aquello que ha ocurrido. Y después también hay la compensación ciega. Una de las cosas que tienen las constelaciones es sustituir el amor ciego por el amor consciente. Por ejemplo, Bert Hellinger observó que en Alemania había un índice de gente joven que se suicidaba y era porque tenían antepasados nazis que habían matado a muchos judíos. Entonces, el suicidio es una compensación, pero no ayuda al sistema. Lo que hace es cargarle mayor dolor y sufrimiento y para eso el trabajo con constelaciones es maravilloso porque saca a la luz todo eso y lo limpia. Me llamó la atención, viendo el libro al final, usted agradece a todos los que la miran mal. No, vamos a ver. Esto no lo había oído nunca. Porque los que te miran mal te ayudan a crecer. Es decir, son aquellos que te ayudan a crecer. Las envidias, tú puedes quedarte en el rencor y el resentimiento y acabas unido a aquellas personas que sienten rencor y resentimiento. Entonces, cuando alguien que tú quieres te traiciona, por ejemplo, hay un dolor enorme, pero también de ahí hay una gran fuerza para crecer. Porque a veces, por ejemplo, cuando una persona empieza a hacer cosas que los demás pueden tener a lo mejor envidia o no, pues aparecen el mirar mal, los celos, ¿no? Entonces, no te quedes ahí, sino a mí las personas que te dan caña te ayudan a crecer mucho. Claro. Además de escritora, es usted psicóloga. Sí, primero psicóloga y después escritora. Psicóloga, y tiene a su madre con Alzheimer. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensa de qué tiene que pasar para que una persona le niegue el saludo a una hija o no reconozca a un hijo? No es negar el saludo, porque una cosa es un enfado de negar el saludo. Es decir, cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, para mí fue súper doloroso y tuvo un bajón increíble, ¿no? Entonces, a partir de las constelaciones, yo hice una constelación y vi que mi madre, su misión de vida ya la había cubierto. Me había dado todo lo que ella venía a darme y el resto lo tenía que lograr yo. Entonces, me permití vivir esto como no es ni bueno ni malo y me permití disfrutar de esos momentos cuando ella empezó a ser como una niña pequeña, me empezó a contar cosas de su infancia, empecé a comprenderla. Después la relación entre mis padres sanó de una manera increíble. Entonces, cuando hay un hecho que ocurre en tu sistema familiar,
lo mejor es aceptarlo y tomarlo. Entonces es cuando uno toma la fuerza. Porque yo me pasé un tiempo en negación, no, ¿por qué, Dios mío, esto, por qué ha pasado? Pero cuando tú puedes ver la belleza que hay detrás de también cada adversidad, la relación con mi madre yo ya la acepto, porque lo peor era cuando yo veía a mi madre como está ahora, e intentaba que la imagen que yo tenía de ella, que era una mujer fuerte, empresaria, encajase en la imagen actual. Entonces ahí era un profundo dolor. Pero todo mi sistema familiar, cuando empezó a aceptar esto, entonces hay algo que crece. Y mi madre no me saluda, pero no es porque esté enfadada conmigo, es que su cerebro se está deteriorando. Entonces no es nada personal. Entonces, bueno, pues lo que hago es la mimo, la cuido, la beso, la peino, y esta es nuestra relación ahora. En tiempos de crisis, los psicólogos tienen más trabajo. A veces sí, a veces no. O sea, es como más necesario, pero la gente también tiene menos dinero para ir a las terapias, ¿no? Entonces, no, normalmente en tiempo de prosperidad, sobre todo ahora, que muchas personas hacen un trabajo de desarrollo personal, es decir, hay una calidad de vida, igual que la gente va al gimnasio y dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo pues para mejorar mi calidad de vida? Si tengo esta timidez, ¿cómo la puedo superar? Entonces, normalmente yo suelo tener más pacientes en época de prosperidad. ¿Y los clientes que tienes vuelven? Sí, 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 sí. Es claro. muy importante. Sí, sí, ¿Y sí. por qué incluye un DVD también en Bueno, el libro? esto no fue idea mía. Cuando me ofrecieron escribir el libro ya venía con este formato. Un DVD, pues el libro escribo todo como muy claro, muy sencillo, y en el DVD creo que dura 1 hora y algo. Entonces explico todo esto porque yo sé que hay gente que no le gusta leer. Entonces, mientras está haciendo cualquier cosa, puede poner el DVD y yo voy explicando y voy poniendo ejemplos, y entonces pues es como más cómodo también. ¿Vivimos en un tiempo de locos o los locos somos nosotros? Vivimos en un tiempo de cambio donde tiene que haber una reflexión de nuestro sistema de valores, ¿no? Entonces, cuando aceptamos esto, el momento actual nos lleva a mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sistema de valores es el que me mueve a mí? Y cuando alguien se replantea esto, pues entonces es una oportunidad para el cambio y para el crecimiento. ¿Cree que tenemos arreglo? Sí, claro, siempre hay que confiar. ¿Quién cree que debería leer este libro? Pues mira, yo creo que hacer una constelación familiar es algo que vendría bien a cualquier persona. Primero porque de repente te das cuenta que tú no sabes nada de tu árbol genealógico. Entonces, cuando tú empiezas a investigar, te empiezas a ver cosas de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, hechos, y entonces empiezas a conocerte a ti mismo. Entonces, yo hacer una constelación familiar yo se la recomiendo a todo el mundo. Yo no sé si cuando usted venía para aquí pensaba que le preguntaría algo que no le he preguntado, pero que usted lo quiere decir. Así que ahí tiene su cámara. Lola, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Felicidades por el libro. Gracias. Es muy entretenido y además lees cualquier cosa y empiezas a pensar, Sí. y te vas a dormir pensando en aquello y por la mañana te despiertas pensando en leer otra página. Sí. Ahí tiene, cuéntele lo que yo no le he preguntado. Le deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Felicidades por su libro. Suerte, gracias. Gracias. Bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que tenga cualquier tipo de problema, de situación, sea tanto personal como laboral, cuando algo se está repitiendo en su vida continuamente, cuando es como no puedo salir de esta situación, yo le recomiendo que haga una terapia de constelaciones familiares. Hay gente que han vivido la experiencia de constelaciones familiares y algunos salen horrorizados. Siempre digo que tiene que ser a través de un buen terapeuta, pero si una persona hace este trabajo a través de un buen terapeuta, la sanación y el estado de bienestar que alcanza es increíble. Existen también las sesiones privadas y las sesiones individuales, pero todos tenemos un árbol genealógico que nos está condicionando, y nuestro árbol puede ser o nuestro mayor tesoro o nuestra mayor trampa. Entonces, si nosotros investigamos todo esto, vamos a ser mucho más libres para vivir nuestro propio destino. Entonces, para terminar, yo lo que aconsejo a todo el mundo es que se reconcilie con su padre y con su madre, porque entonces brilla, rompe todas las lealtades que le están limitando desde el amor, y entonces uno mira hacia la vida y vive su propio destino.